Hola, yo soy Lu Aguilar y esto es Un Tiempo Entre Mujeres. Un Tiempo Entre Mujeres. Un podcast original de la Iglesia Cristiana Un Nuevo Tiempo, en donde escucharán temas de mayor interés para las mujeres. Tenemos un nuevo video cada 15 días los martes a las 6 de la tarde. Podrás vernos mediante Facebook o YouTube, o si lo prefieres puedes escucharnos en Spotify. Te esperamos. Hola, nuevamente bienvenidos a nuestro podcast Un Tiempo Entre Mujeres. En esta ocasión el tema que nos toca hablar es a lo que tuvimos que renunciar para poder llegar a los pies de Cristo. En este caso, bueno, pues vamos a hacer una oración para que Dios nos abra el entendimiento en este tema. Señor Jesús, te agradecemos por estar en este momento con nosotros. Guía nuestras palabras, guía el tema, Señor, y que seas tú hablando e instruyéndonos conforme a tu voluntad. Bendice a las personas que nos escuchen, Señor, abre su entendimiento. Bendigo la vida de la pastora, la vida de Lupita, mi vida, todas las personas que estamos aquí para servirte por este medio. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues hoy nos toca este tema en el cual pues muchos nos identificamos porque para llegar a los pies de Cristo, volvernos sus hijos y tomar ese lugar que Él nos proporciona, que sabemos que tenemos por el simple hecho de ser sus hijos, todos renunciamos a algo. Bueno, yo no lo tomaría como renuncia, yo lo tomaría como una obediencia, ya que como Él te da la oportunidad de reconocerte como hijo, requerimos hacer un acto de amor en obediencia. Amén. Porque al final del día no renunciamos por un beneficio para Él, es para nuestro propio beneficio. Amén, así es. En este caso, pues, en mi caso, tuve que renunciar a muchas cosas que tuve que ir pasando en el proceso, y fue por amor a Él y por obediencia, porque yo vi su misericordia, ¿no? Y entonces, pues, en ese amor que yo profeso por Él, pues tomé la decisión de obedecerle. Por ejemplo, en Mateo 16:24, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En este caso, pues sí te pide la renuncia a algunas cosas, y pues yo tuve que renunciar en caso particular, pues a mí mismo. Y la renuncia a mí mismo incluye los procesos, los deseos, los proyectos, y esa renuncia es para abrazar una vida guiada por Él y para sus enseñanzas y en su voluntad. Y esto implica pues que vamos a ser selectivos con las decisiones y siempre tomándolo en cuenta a Él. En mi caso, cuando yo empecé a conocer de Cristo, mi familia pues obviamente no quiere, se resiste a esta mayor bendición. Y yo decidí, lo consulté con Dios y Él me dijo: no te puedes mezclar, aunque sea tu familia, la vas a amar, la vas a exhortar a que me busque, claro, sin regañarla, que es algo que me cuesta, pero pues decidí poner una distancia a modo de poder alegrar a Dios, porque si yo tengo que renunciar a mi familia por agradarlo a Él, lo voy a hacer, y lo hice sin pensarlo. Cuando yo empecé a leer la Biblia, yo veía lo que Dios mandaba, pues yo dije, bueno, hasta que ellos no tengan el mismo tema que yo para platicar, pues no tenemos un tema de conversación, sí, claro. Porque si ellos están fuera de las reglas de Dios, pues no tengo nada que compartir con ellos, ¿no? No me dolió porque Dios me dio ese gozo, esa mamá, esas hermanas, ese todo que perdí por causa de Él en ese tiempo, Él los sustituyó de una manera increíble. Entonces, pues esa es mi experiencia en cuanto a seguir a Cristo. Yo no lo tomo como una deja todo, sino como te conviene. Y como yo amo a alguien, por ejemplo, amo a mi esposo y voy a renunciar a cosas, amo a mi hijo y voy a hacerlo, claro, conforme a lo que Dios me indica que me está permitido. Y yo creo que al Padre pues tenemos que darle como ese primer lugar, porque claro, Él pues nos pone en primer lugar cuando necesitamos algo, ahí está, porque yo no voy a hacer algo, pero no es para Él, es para mi propio beneficio. Sí, claro. Y de hecho, pastora, hay un texto bíblico que nos dice, ¿no?, que incluso por su nombre entrará como cierta discordia entre padres, hijos, dice la suegra con la nuera, los hijos con los padres. Coméntenos. Bueno, a causa de precisamente lo que está platicando ya, obviamente cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, mucha gente se va a levantar
en contra de nosotros, no va a estar de acuerdo con las decisiones que tomamos. De una u otra manera, creo que a veces se vuelven hasta enemigos, vamos a recibir mucha crítica, mucho juicio, el que por qué nos convertimos, ya te lavaron el cerebro, o sea, no me hables de esto. Y yo creo que sí es sano que nosotros tengamos ese distanciamiento, porque cuando no hablamos un mismo lenguaje, obviamente, pues entonces vamos a diferir mucho. Y lo que vamos a hacer es antes daño, o nos van a hacer daño. Entonces, si a mí me ponen a escoger también el Señor o mi familia, el Señor toda una vida. Claro. Si de eso se trata, y eso es lo que el Señor estaba diciendo, oye, van a presentar ciertas circunstancias entre la familia. Y eso, no tanto es que cueste, porque a veces decimos esto es lo que cuesta seguir, ¿no? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, cuando yo me niego, me estoy negando precisamente incluso a mis sentimientos filiales. Que la gente piensa que no, pero sí. Claro. Nos estamos negando a esa parte porque pues Dios cubre todo eso. Y nosotros lo que podemos hacer es orar por nuestra familia. Claro. Dar testimonio a nuestra familia para que ellos también un día lleguen a los pies de Cristo. Porque obligarlos no se puede, pero tampoco nosotros estamos obligados a tener o convivir de una manera como la que ellos deseaban, porque a veces hasta hacen comentarios burlosos, hasta a veces se burlan de tu iglesia, del Señor, de los hermanos, o sea, son tantas cosas que entonces uno dice, aquí no entramos. Exacto. No entramos. Entonces yo creo que en eso, bien lo dijiste, pues pediste ayuda a Dios, guíense a Dios, y Dios te dio la paz, te dio la felicidad, entonces, pues bien. Sí, yo creo que hay dos puntos importantes cuando tomamos esta decisión, ¿no? Primero, que pasa como si, y las personas que todos tenemos familia o un ser querido, ¿qué pasa cuando alguien se burla de ese ser querido, no? Dices, oye, no te burles de mi mamá, no te burles de mi papá, no te burles de mi hijo. Entonces, pues es más doloroso aún cuando estamos conviviendo con gente de nuestra estima que vemos que no le tiene el respeto que nosotros y el amor que nosotros le tenemos a Dios. Eso es el primer punto. Y el segundo punto, y no menos importante, es cuando nosotros decidimos sacrificar esa parte de amor filial con las personas con las que estábamos acostumbrados a convivir antes de llegar a los pies de Cristo, y de pronto Dios recompensa esos sacrificios que nosotros hacemos, ¿no? Con sus bendiciones, con su gracia, con su, pues sí, con todo lo misericordioso que Él puede llegar a hacer con nosotros y la cobertura que Él nos da. Entonces, Él suple de muchas maneras. Y hay una historia en la Biblia que relata precisamente un hombre que quiso seguir al Señor Jesús, quería ser su discípulo y dijo, Señor, espérame, voy a entierro a mi padre y te sigo, ¿no? Y el Señor le dijo, no. Y entonces encontramos como una palabra cruel, pero es que esa es la realidad. Cuando tú te encuentras con el Señor, obviamente tus ojos, tu espíritu es renovado, el Señor te ilumina, te da el entendimiento y tú empiezas a entender qué es seguir a Cristo. Sí. Y quién es el que ocupa el primer lugar en tu vida. Y entonces empiezas a soltar y empiezas a desprender. Cuando todavía nosotros o el creyente está en esas situaciones porque todavía no ha tenido un encuentro con Dios y no sabe diferenciar este tipo de cosas, y entonces a veces creen que los hermanos o el pastor o el líder es muy duro, a veces el confrontar este tipo de cosas, pero no es que sea así, es que cuando tú tienes un encuentro con el Señor te da el entendimiento, te cubre, te llena de amor y tú sabes que estás en lo correcto, no por lo que las personas digan, no por lo que la gente quiera, sino a la final porque tú lo dijiste, no, ya estoy en un acto de obediencia y que a la final quien quiero agradar es a Dios. Que dijo Pablo, yo prefiero ser un obrero probado por Dios y no por los hombres. Así es. Y entonces yo, Viviana, prefiero ser una obrera aprobada por Dios y no por los hombres. Claro. Y ese es el creyente que tiene su simiente basada en que no vas a lastimar a tu familia, no estás haciendo un abandono, simplemente hay prioridades en tu vida. Y entendiste cuál es. Pues esa falta, ¿no? De, ay, me siento triste. Sí, cubre. Sí, no, hasta el pobre más feliz porque el Señor hoy es algo que te agradó, ¿no? Porque Él dice en Lucas que no pensemos que vino para traer paz, sino este contexto nos dice que no nos va a traer ese amor entre personas, sino puede ser que haya división. Exactamente, ahí nos está diciendo. Y ahí muestras que si de verdad hay esa división y toda la gente te señala y todo, pues estás bien, lo hiciste bien. Porque al final del día la mejor aprobación es la de... Y va a haber mucha gente que no va a entender esta posición, te pueden decir fanática, ¿no? Porque ese es el término, que ya te volviste fanática, ya no vienes a la casa, ya no sé qué, y te dicen una cantidad de cosas. Bueno, volvemos al mismo punto. Eres un obrero aprobado por quién. Sí, y es una parte importante también poder medir
cuáles son las situaciones, las circunstancias, los lugares o las personas que nos ponen en una situación de riesgo. Aprender a identificarlas, porque podrían de pronto parecer insignificantes ciertas acciones que nosotros tuviéramos en las circunstancias anteriormente mencionadas, pero que sí nos pueden llevar a pecar y a contristar a nuestro corazón y después apartarnos espiritualmente de lo más importante que es para nosotros, que es nuestro Padre. Y ¿no? es que la gente siempre cuando pensamos de negarnos a nosotros mismos o las cosas que tuvimos que renunciar, nunca pensamos en esta parte de familia. Así es. Pensamos en todo lo que venimos trayendo, más nunca en la parte filial, porque pues precisamente es un amor. Sí, claro. O sea, donde pues está papá, está mamá y están hermanos, o sea, con las personas que creciste, te criaron. Entonces, nadie quiere desprenderse de esto, que yo creo que es un tema pues delicado, porque ¿quién quiere desprenderse de papá, de mamá? Y más si han tenido una cobertura donde han tenido padres ejemplares, una familia pues que no es perfecta, porque nadie es perfecto, pero que estás contento, ¿no? Y cuando vienes con el Señor y te das cuenta de que empezó a generar malestar en ese vínculo de familia que creías que todo estaba bien, pero empieza a generar, es ahí donde hay choques, porque sí vamos a tener ciertos choques. Cuando venimos al Señor tenemos que cambiar y renunciar a muchas cosas, y en el camino el Señor nos va mostrando. Lo primero que el Señor quita es todo lo que en ese momento está estorbando. Un ejemplo, cuando llegamos a los pies de Cristo, que era lo que más nosotros, la persona que se emborrachaba, el Señor quita eso, pero en el camino va quitando más cosas que decimos, tenemos que ir renunciando ahora a esto, tenemos que quitar esto de mi vida, porque no solamente es esa vida que yo llevaba de pronto de antros, de fiestas, sino que ahora hay más cosas dentro de mí, que en esto cabe pues la parte filial, el amor filial, lo que son las emociones, sentimientos, y creemos que no, pero el Señor también trabaja ahí. Entonces es cuando yo dispongo mi vida a que el Señor empiece a trabajar en mí y que yo pueda entender también qué es lo que Dios quiere, ¿verdad? Sí, claro, es importante mencionar que apartarte no quiere decir que si, un ejemplo, mi mamá me necesita, no lo voy a hacer. Sí, claro. No compartimos la misma fe, yo estoy para auxiliarla por obediencia también, porque tengo que honrar a mi madre. Entonces eso es importante. Sí, saber que también puede ser que, por ejemplo, por el ejemplo que nosotros vemos, Claro. en algún momento también ellos lleguen a los pies de Cristo, ¿no? Porque al final Dios nos acepta como somos siempre y cuando lleguemos con un corazón arrepentido y con un deseo verdadero de conocerle y amarle. Pues sí, pues yo también les cuento, pues en mi caso yo tuve que renunciar a varias cosas en el aspecto personal, sentimental. Tuve que renunciar al orgullo, tuve que renunciar a la falta de perdón, porque a mí me costaba mucho perdonar. Era difícil para perdonar a una persona cuando me agredía, cuando me hacía sentir incómoda, cuando me hacían sentir menos o alguna grosería o alguna falta de respeto. Para mí era muy complicado, ¿no? Entonces, pues llego aquí a los pies de Cristo y empieza Él a trabajar conmigo y a decirme, ¿no? En toda la palabra que tú vas escuchando y todo lo que tú vas estudiando, ¿no? Que no puedes permanecer con esa falta de perdón sobre todo, ¿no? Y fíjense, aquí en Mateo 6, en los versículos 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y aquí con este texto a mí me hizo reflexionar mucho con la parte de cuántas veces yo ofendo a Dios en el día, voluntaria e involuntariamente. Porque como lo platicábamos hace rato en nuestra preparación para este tema, muchas veces con una mirada puedes lastimar a una persona, con una palabra la puedes destruir, con una palabra la puedes construir, pero son cosas tan mínimas que uno no se sienta a ver, ¿no? Que realmente estás fallando. Entonces, para mí el reconocer que me hacía falta perdonar era despojarme de mi anterior yo y decir, ahora voy a perdonar, pero también quiero ver a mis hermanos, a toda la gente con el mismo amor que Dios los ve y a saber que también ellos tienen errores. Entonces, esa parte, trabajarla dentro de mí fue muy complicada porque decir, tú también en algún momento estuviste en ese momento, tú también en algún momento fallaste, tú también en algún momento heriste, y a lo mejor ni siquiera te acercaste a decir, oye, discúlpame, ¿no? Pero ser un poco más humilde, quitarte ese orgullo, ser una persona perdonadora y ver con amor a las personas y lejos de decir, no, es esto o aquí o allá y terminar mal,
Al contrario, orar por estas personas, que no es fácil orar por una persona que te está haciendo daño, pero también aprender a respetar, ¿no? Es una persona, tiene defectos, y lo que a esta persona le gusta, que a mí no me gusta, no la hace imperfecta, ni tampoco la hace mala, simplemente somos diferentes. Y si yo estoy viendo algo que realmente pasa espiritualmente con ella y no puedo acercarme por la circunstancia, por la situación, a decirle, ¿sabes qué? Pues en este aspecto estar mal, aprender también a quitarme ese orgullo y a orar por estas personas, que no es fácil. El galardón no te lo ganas cuando oras por las personas que amas, cuando te portas bien con los que amas. El galardón te lo ganas cuando oras por aquellos que te ofenden, cuando amas incluso a aquellos que te ofenden. Creo que esa fue una parte muy, muy difícil para mí trabajar, pero que me da mucho gusto haber podido dejar para poder estar bien con Dios. Sí, Mateo 5 nos exhorta precisamente a eso, amén, ¿no? Bendigan a quien los maldicen, a quien los ultrajan, orar por ellos, ¿no? Y ese es un mandato que el Señor dice, ¿no? Porque Él hace llover sobre justos e injustos, continúa diciendo. Entonces, entendemos que una de las áreas que el Señor quiere cambiar y transformar en nuestras vidas es esa parte. Sí. Que así como nos quita lo primero que les decía, de pronto lo que veníamos haciendo de la vida secular, que el Señor nos la quita y nos la cambia totalmente, estas áreas es la que constantemente creo que el creyente va a estar siendo moldeado y transformado. Sí, porque ahí es donde Él pues nos manda que nos amemos a los demás como a nosotros mismos. Y yo me amo, entonces aunque no te soporto, pues te tengo que amar y tengo que pedirle a Dios que me enseñe a verte con ese amor. Claro. Porque no es fácil ver a alguien que no te cae bien, con ese amor, esa compasión, esa empatía, porque a veces solo es aparte, porque el mundo te dice, ¿no? Sí. Si alguien te hizo el mundo, la sociedad, el entorno en el que estamos viviendo es un mundo competitivo, aunque las competencias no son malas, pero nosotros debemos saber en qué, exactamente, tenemos que saber en qué vamos a ser competentes, pero cuando venimos de un mundo, de una sociedad competitiva, donde tú me haces, yo te hago, ¿no? Donde yo no me voy a dejar que nadie me haga, o sea, me dañaste, yo también me voy a vengar, tengo rencor en mi corazón. A la final todo esto viene siendo una enfermedad en el ser humano. Así es, no, y que es muy pesada, porque debo confesar que anteriormente con esa personalidad me la pasaba enojada, me la pasaba frustrada, no se vuelve agresiva, era muy frontal. Las personas que me conocen podrán y que me están escuchando en este momento podrán confirmarlo. Era una persona muy frontal, pero algo es muy cierto, cuando tú empiezas a amar a Dios, en consecuencia el amor está en ti. Entonces tú puedes amar a las personas y sí van a haber momentos, porque no es que vas a ir derramando amor y tirando flores sobre arcoíris, no va a pasar eso. Claro. Pero sí puedes empezar a transformarte. Y entonces ese amor que tú sientes por Dios, Dios lo deposita por ti y entonces Dios lo deposita en ti y tú lo puedes compartir, tú lo puedes transformar y entonces ahora es todo lo contrario. Ahora ya hay más paz en tu mente, hay más paz en tu corazón, hay más tranquilidad, te sientes en paz con Dios, te sientes en paz contigo, te sientes en paz incluso con la persona que en algún momento te puede agredir. ¿Por qué? Porque Dios transforma, Dios de verdad transforma el corazón y al final, pues sí fue algo que tuve que dejar de mí, pero que de verdad yo estoy súper, súper agradecida y me jubilo en Dios porque pudo haber transformado eso y muchas otras cosas más, pero si les platico nos llevamos acá toda la noche, ¿verdad? Sí, claro. Sí, cuando hablamos de renunciar, pues ¿cómo venimos a los pies del Señor? Pues no, mal. Pues sí. O sea, sí, venimos mal, exactamente. Y si hablamos de renunciar, yo creo que muchos podríamos decir todas las cosas que hemos tenido que renunciar, que hemos tenido que callar y que hacer morir a la carne, que eso sí cuesta. Cuesta hacer morir a la carne, callar, incluso cuando uno quisiera responder. Son muchas las cosas que cuando venimos a Cristo somos confrontados y sí cuestan ciertas áreas de nuestra vida, pero a la final nos hacen mejor persona. Sí, claro. Efesios 4, 22 al 24, bueno, empezando por el 22 dice que nosotros debemos despojarnos a ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces cuando encontramos este texto bíblico, el mismo Pablo está diciendo, tú vienes viciado de una vieja naturaleza y despójese de esa naturaleza que viene. Y obviamente cuando yo vengo a los pies de Cristo, yo digo, bueno, una de las cosas es que
amaba a Dios, yo sentía que quería a Dios y todas esas cosas me quebrantaban, el Señor, podía desahogarme. Pero pasa el tiempo, pasan más cosas y entendemos que hay más. Y obviamente todo esto implica una relación. Yo creo que la relación es tan importante para nosotros poder desprendernos de esas viejas cosas, porque al principio cuando venimos al Señor y si no tenemos esa relación, como que todo va a ser obligado, como que todo va a ser, me están enseñando esto, el pastor está diciendo esto, el pastor dice que esto, que lo otro, eso ya como que se están pasando, ¿no? Y esto muestra que entonces no ha habido una relación en el creyente. Pero cuando empieza a haber una relación con el Señor, inmediatamente comprendemos que a la final tenemos que despojarnos de todo esto y que tomar su cruz y seguir a Jesucristo, pues es negarnos a nosotros mismos, es morir a esta Viviana, es decir, Viviana, muero a mi orgullo, muero a este carácter, muero a este temperamento. Todo esto tiene que ser forjado en las manos de un Dios vivo, quien se encarga de transformar mi vida. Y entonces cuando dice en Efesios 22 eso, despójense, me está hablando de una transformación. El versículo 23, 24, si no estoy mal, habla precisamente sobre que nosotros debemos renovar el espíritu de nuestra mente. Y al renovar el espíritu de nuestra mente, entonces yo estoy dejando que el Espíritu Santo me transforme a través de la oración, a través de su relación, a través de la palabra de Dios, a través obviamente de que yo pueda ser obediente, porque nosotros tenemos que ser intencionales en ese aspecto. Tenemos que, aunque yo no quiera, así es, tengo que ser intencional, aunque me cueste, tengo que obedecer. Porque si nosotros hablamos del despojarse, hay cosas que no queremos despojarnos. Sí. Son agradables para nosotros. Hay cosas que yo en lo personal digo, ay, no, esto me está costando y no lo quiero soltar. Y hay no muchas lo quiero que no soltar. soltamos, pero bueno, también debemos de ponernos, como dicen, en oración. Señor, ayúdame, porque nosotros solos no vamos a poder. No, y no vamos a poder. Yo creo que yo podría contar también, como dice Lupita, ¿no? A un millón de cosas, decir que me he tenido que ir despojando totalmente de mi vida, tanto en la física, emocional, sentimental. Aquí entra en todas las áreas de mi vida. Todas las áreas, la vieja naturaleza que llevaba el pecado, en el que llevaba las condiciones, las mañas, costumbres, palabras, que la gente no piensa que las palabras, pero igual las palabras parte de nuestra cultura, porque también nosotros tenemos que desprendernos de nuestra cultura, porque a veces justificamos muchas cosas por la cultura y también se vuelve mal. Entonces cuando venimos a los pies del Señor, entendemos que yo me despojo primero de lo primero que yo hacía, ¿no? Que si estaba en las drogas, que si estaba en el alcohol, que si estaba en este mundo de perdición, saco de ahí. Pero después viene una cantidad de cosas con las que uno se confronta y uno dice, definitivamente era una fea persona. Era una persona que estaba fuera del orden de Dios, de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, de las enseñanzas de Dios. Y yo te oraba, yo te pedía y creía que estaba en lo correcto, ¿no? Pero el Señor viene y nos confronta y nos muestra la verdadera condición en las que somos. Cuando Isaías está en ese sueño, puede ver, tiene esa revelación con el Señor. Y él dice, he aquí que soy un hombre de labios inmundos. Sí. Y habito en medio de un palabras pueblo. se nos dan un ejemplo, las malas palabras, ¿no? Hoy salen como sin nada. Repertorio. Sí. Y era un profeta que servía al Señor, que conocía al Señor, y cuando tiene ese encuentro verdaderamente vio su condición. Y él en esa visión puede ver que no estaba bien. Algo bien importante, cuando tú te empiezas a acercar a Dios, Él te va mostrando, mediante cosas que permite que pasen en tu vida, te va mostrando justo en dónde estás mal, justo qué es lo que tienes que cambiar. Y es muy meticuloso, porque Sí, claro. te dice exactamente dónde, cómo y Sí, también te da la solución. y muchas veces piensas, ¿no? Ya llegué a la iglesia, ya soy cristiano, ya me bauticé, ahorita todo va a ir en subidita, o en bajadita, mejor dicho, en bajadita, que es la fácil. Pero no, resulta que ya llegaste y ahora te dice, muy bien, ahora vamos a transformar este nuevo ser, ¿no? Voy a dar un buen baño para que quedes limpio. Y ahí Limpio. somos vasijas en manos de nuestro Señor, ¿no? Y haciendo nuestro farero, moldeándonos. Y si algo está mal, vuelve Y lo mismo. hasta que estemos bien. Sí, Por eso es que el creyente vive ciclos constantemente. Y no dice, ¿pero por qué? Bueno, algo no está forjado en tu vida y no has recapacitado. Y no porque Dios no quiera trabajarlo, es porque tú no has permitido que Dios haga eso. Duele y duele con ganas. No, pero y son por eso lo beneficios. permite que te vuelva a pasar, porque dices, otra vez me pasó esto, Vas a y tener que ahora pasar con el otra, examen y con así, otra, y ¿no? con otra persona, ¿no? Porque generalmente son los sentimientos, ¿no? Los que tenemos que tratar, y nos pone Dios a personas enfrente de nosotros. Pero hasta que tú no quieras realmente abrir tu corazón y decir, ya, Señor, por favor, mejor dame sabiduría para entender qué es lo que quieres trabajar en mí, porque ya no estoy dispuesto a seguir pasando la misma circunstancia con diferentes Pero personas. es que sabes que a veces somos necios, Necios. desobedientes. La O neciedad. ciegos también espiritualmente. Dejemos que el proceso siga hasta
que te tienen que regresar, sigue, o simplemente no lo estás entendiendo. O a veces, y por lo menos esta parte que decías tú, negarte pues renunciar a esa parte filial, que yo creo que no todo el mundo está de acuerdo con esto, es algo que definitivamente pienso yo que es de admirar cuando la persona lo hace, ¿no? Yo no soy muy filial en cuanto a esa parte porque pues mi familia estuvo un poco abierta, entonces no tuve ese problema. Pero las personas que han tenido ese vínculo tan cercano con su familia, creo que cuesta mucho entender eso, ¿no? Sí. De pronto, y Lupita nos habla acá de pronto del perdonar, ¿no? El orgullo, el carácter, el despojar esto, ¿no? Yo creo que hoy precisamente hablaba con una hermana y le decía, creo que cuando una persona también ha estado en vicios, cuando una persona está en las drogas, cuando una persona ha renunciado al alcoholismo, son personas de admirar. Porque si nosotros luchamos con estas cosas que a veces, pero aquellas personas que vienen y que Pablo precisamente dice en Efesios estaban viciadas a esa vieja naturaleza, donde no solamente espiritual, emocional, sino hasta su ADN, mucha gente ya viene contaminada de la droga, su cuerpo está contaminado, su mente, su manera de pensar está contaminada. Y cuando venimos a los pies de Cristo y el despojarnos de todas estas cosas, que pues sabemos muchos testimonios precisamente de cómo Dios ha sacado a este tipo de personas y los ha transformado y los ha cambiado. Entonces, cuando hablamos de despojar, hablamos de una vida de perdición en la que hablábamos de una vida que era placentera humanamente, terrenalmente, pero que a la final sabíamos que no era buena, y que cuando vinimos a los pies de Cristo, Él nos permitió transformar. Y entonces yo creo que muchas mujeres como nosotras hemos tenido que renunciar, aquellas que nos ven o nos escuchan, en algún momento tuvieron que morir, yo creo que a esto, ¿no? Así es. Tal vez a la fornicación también, al adulterio, porque hay mujeres que se viven en esta situación y no es en juicio, sino que al final han tenido que pasar muchas cosas en esto, o mujeres que han tenido que estar en prostitución y han tenido que despojar, y esas mujeres hoy en día siguen y sirven al Señor de gran manera. Y yo creo que este es un punto que más que como poner en crítica o como exhibir, yo creo que es una manera de nosotros nos gloriamos de que estas personas o estas hermanas en la fe, y hombres también que han sido partícipes de tantas cosas y hoy han cambiado, estén en el reino de los cielos, y sean hombres o mujeres que estén utilizándose o que el Señor esté utilizando para la obra. Entonces yo creo que cuando hablamos de despojarnos y tener que renunciar a muchas cosas, de pronto la que nos ven está diciendo, yo estoy luchando, estoy batallando con esto, me está costando esta área en mi vida, no puedo soportar, o no me agrada esto, estoy pasando una situación donde no puedo decidir qué hacer, porque cuando nosotros pasamos eso de despojar es como que hay una división, estamos como en un conflicto interno. Sí. Porque estamos luchando, porque queremos agradar a Dios, pero por otro lado quiero agradarme a mí misma. Pero yo creo que la mejor decisión que podemos tomar es seguir al Señor. Así es. Cueste lo que nos cueste, nunca nos vamos a arrepentir ni nunca vamos a tener pérdidas. Es lo mejor que te nunca. puede hacer. Sí. Y a la final nos va a hacer cada día mejores personas en sus manos. Tanto aquí en la terrenal y en la celestial, en la eterno, yo creo que el Señor va a tener nuestros galardones, como lo dice en Corintios, y nos va a entregar, y la obra que permanezca en el fuego, esa recibirá galardones. Entonces, yo creo que vale la pena, vale la pena, ¿no? Negarnos a nosotros mismos. Entonces, yo creo que es algo importante eso, ¿no? Sí. Indudablemente, aunque los gustos de la carne, cuando vivíamos así para nuestra carne, pues eran placenteros, ¿no? Momentáneamente. Pero conforme Dios vas escuchando, vas conociendo a tu papá, vas viendo qué le gusta, y él te va diciendo esto no lo hagas, y te da la explicación del por qué no lo hagas. No es así como porque se me antojó a mí, ¿verdad? Sí, claro. Pues yo creo que es muy importante este tema, y me gustaría darles un aliento de fortaleza y de esperanza y fe, en donde ustedes puedan identificar qué es eso que a ti te lleva a apartarte de Dios. No es necesario que sea una droga, una adicción. Muchas veces estamos lidiando con el enojo, con la ira, con la manera tan soberbia de ser, con el orgullo que aparentemente no es un problema, aparentemente, pero que sí nos empieza a generar un desgaste físico y emocional, pero sobre todo que nos lleva a tener conflictos con nuestro entorno, con la sociedad, con nuestra familia, con el lugar en el que trabajas, con la gente con la que tú te relacionas, ¿no? Hay un camino, y hay un camino de paz, y ese camino es Dios.
aceptemos que nosotros mismos no lo podemos solucionar y que Él sí puede, que Él tiene todas las capacidades, que Él es el Rey del universo y que para Él no hay nada imposible. Sumerjámonos en esa oración, en ese espacio solo con Él y pidámosle ayuda, porque de verdad Él es un Dios que nos ama, es un Dios vivo, es un Dios que nos escucha, es un Dios que cumple sus promesas. Dios no es hombre para mentir, lo dice la palabra, y entonces Él dice, clama a mí, y entonces yo estaré ahí, toca la puerta y será abierta para ti. Entonces con esas promesas que Él nos da y que nosotras ya podemos manifestar, que son reales y que las cumple, nosotros podemos darles ese aliento a ustedes y esa esperanza de que si ustedes se acercan y renuncian a esa persona que ustedes ya no quieren ser, que ustedes mismas están identificando que les está generando un conflicto personal, espiritual y de vida, de verdad se puede eliminar y Dios nos puede convertir en seres nuevos y darnos delante de esa reforma que nos va a hacer en el cuerpo, ese cambio más que una reforma, porque Él hace todo nuevo, una vida nueva, claro, satisfacciones, júbilo en donde ya no lo había. Y tenemos que dejarnos transformar, porque tú puedes creer mucho, pues, pero si no cooperas, pues tampoco Dios te obliga a hacer nada. Sí, claro, todo tiene que ser bajo tu voluntad. Y pues estar en una comunión, bueno, sí, en una comunión íntima realmente, ¿no? Que tu papá te pueda escuchar, que necesitas, en mi caso, que moldee mi carácter, por ejemplo. Bueno, pues ¿qué voy a hacer? Pues ver, pedirle ayuda, leer su palabra, y pues Él me irá diciendo cómo, y poco a poco, mientras más compromiso tienes con Él, es bien cierto que Él más te moldea y te lleva a la perfección. Está difícil llegar a la estatura del varón perfecto, pero yo creo que agradándolo, Él te va puliendo. Y es que precisamente eso, lo que acabas de decir, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto es porque vamos a estar moldeados y es porque vamos a renunciar y porque cada día vamos a dejar que que el Señor obviamente esté orando en nosotros, que podamos vivir en el fruto del Espíritu Santo, porque aquí entra eso, vivir en el fruto del Espíritu Santo. Y entonces ahí encontramos el amor. Si tengo amor, puedo perdonar, puedo tener paciencia, puedo, ¿verdad? Sí. Porque el amor a la final es la esencia de todo, ¿no? Sí. Entonces, y Dios es amor, ¿no? Y si nosotros no tenemos amor y decimos amarlo a Él, pues somos mentirosos, nos dice la Biblia claramente. Sí. Porque yo, empezando que si digo yo amo a Dios, pues yo tengo que amar a mi hermano. Entonces debo estar en una disposición constante a lo que se va a presentar. Sí. Porque yo sé que muchos amamos a Dios, pero no queremos soportar algunas cosas. Entonces, sí, porque pero entonces ahí es lo que la Biblia nos dice y nos contradice. Claro. Estás siendo contradictorio con lo que estás profesando de tu boca. Amas a Dios, pero estás haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, pues yo creo que fue un tiempo bonito muy agradable. de esto, de este mensaje, de este tema. No sé si quieran decir algo más para terminar, para concluir. Pues yo creo que lo importante es sujetarnos a Dios y correr siempre a sus brazos, que Él nos va a ayudar en todos los procesos que pasemos, que no son fáciles. Y pues nada, ser obedientes. Yo creo que esa es la parte importante, porque de lo demás Él se encarga. Y limpia tu caminito para que pases así lo menos raspado posible, ¿no? Porque no matar a la carne es muy difícil, pero ya una vez que lo logras estás del otro lado. Sí, pues yo solamente quisiera recalcar que no tengamos miedo de soltar todas esas cosas que nos generan ciertos gustos o placeres que son momentáneos, ¿no? A la final Dios cubre, como lo dijimos hace rato, Dios cubre y vas a encontrar otro tipo de llenura, pero de esa llenura que permanece, de esa llenura que te llena el alma, de esa llenura que te da júbilo en la presencia de Dios. Entonces, ánimo para todos y no tengan miedo de soltar las cosas que no nos hacen bien. Bueno, para terminar también quiero decirles que el seguir a Jesucristo es la mejor decisión que podemos tomar y que no nos vamos a arrepentir y que con Él, como les decía, no va a haber pérdida, pero sí debemos tener muy claro que el seguir al Señor Jesucristo no es solamente con hacer una oración y venir a pedirle a Dios, sino que sí implica en que dejo mi vida en rendición a Dios, para que Dios transforme. No puedo pedirle a Dios cuando no quiero que cambie mi vida. No puedo esperar que el Señor conceda los deseos de mi corazón, pero tampoco quiero entregar mi voluntad a Dios. Entonces, es importante entender
que si yo voy a seguir a Jesucristo, me voy a negar y voy a dejar que Él tome el control de mi vida, que Él tome el control de mis pasos, de mi manera de pensar, que tome el control de las emociones que constantemente están siendo movidas por las situaciones y las circunstancias que vivimos como mujeres. Pero cuando permitimos que esto pase, el Señor fácilmente nos permite pasar las pruebas. Acuérdense que las pruebas a la final nos llevan a la paciencia y a la esperanza. Entonces esto es importante que nosotros podamos entender que nada pasa porque si todo tiene un propósito, un objetivo, que con Dios nosotros no estamos a ciegas. Es cierto que no conocemos el futuro ni los propósitos de Dios porque no somos el Señor, pero Él sí. Pero sabemos que si estamos reposadas en el Señor, Él tiene todo en control y todo está en sus manos. Entonces muchas gracias por vernos, por escucharnos. No olviden compartir si tienen algún comentario. Si quieren exponer algún tema también que nosotras podamos brindarlo, por favor escríbanos. Le damos gracias por su asistencia y por ser oidoras también de este podcast. Entonces una vez más también las invitamos a nuestras reuniones los domingos a las 10 y los miércoles a las 7:30. Entonces nos despedimos, vamos a hacer una oración para terminar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, nos enseñas y cada día, Señor, a través de tu palabra somos transformadas y moldeadas, Señor. Sabemos que tú tienes un control, que tú tienes un propósito para cada una de nosotras. Hoy pido, Señor, que aquellas personas que nos están escuchando, aquellas hermanas, mujeres que nos ven y nos escuchan, Señor, puedan encontrarte contigo, Señor, puedan buscar tu rostro, puedan entregar esas áreas de sus vidas que están luchando y que constantemente se vuelven un obstáculo para poder estar en tu presencia. Hoy pido tu bendición sobre sus vidas, sobre sus hogares, en el mover en el que ellas estén. Yo pido que tú les bendigas y también pido la bendición sobre las que estamos acá. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Esto fue Un Tiempo Entre Mujeres. Acabas de escuchar nuestro tema de la semana. Esperamos que haya tocado tu corazón y que puedas compartirlo con otras personas. Recuerda, nuestro siguiente tema es en 2 semanas, el día martes a las 6 de la tarde. Bendiciones y te esperamos.